Me encontraba en un completo dilema con respecto a lo que debía hacer. La cita con Billy no fue tan mala como esperaba, y aunque se tomó las cosas con bastante educación, me dolía un poco pensar que lo herí de alguna manera. Sin embargo, no podía solo ilusionarlo con algo que tarde o temprano no iba a suceder. Pero, como siempre, él, siendo tan amable, se tomó las cosas con calma y mantuvo una buena postura ante todo. Quedamos como amigos y así será siempre. Aún así, pensar en la conversación que tuvimos me dejaba con enormes preguntas. No comprendía por qué él dirigía el tema de Frin hacia un gusto por mi parte. La cirujana era alguien con mucho talento y es reconocida en todo el mundo. Es fácil admirarla, pero, muy aparte de eso, no es secreto para nadie que ambas no nos llevamos bien. No comprendía cómo iba a pensar que ella me gusta. No podía solo desconfiar de sus palabras. Él, al igual que todos los de su grupo, conocían a la perfección a Frin, así que si confirmaba que me podría ayudar con mis ataques de pánico, ¿quién era yo para negar algo como eso? Sin embargo, la rivalidad que ambas teníamos generaba que me detuviera en aceptar la oferta, pues realmente lo menos que deseaba era terminar discutiendo con la doctora, como siempre sucede. Sabía que debía madurar y comenzar a tomar las cosas en serio, pero no podía evitar molestarme por cada palabra que ella decía. Utilizaba un tono y un dialecto que causaban irritación dentro de mí, sin mencionar, por supuesto, las veces en las que me trató como basura, humillándome ante cualquier persona. ¿Qué debo hacer? No quería mencionar nada a mi madre o siquiera a las chicas, ya que ninguna sabía de mis ataques y probablemente se preguntarían por qué iba a tomar clases privadas con Frin. Tampoco quería que el equipo de la cirujana lo supiera, pues ya suficiente reputación tenía en el hospital. Y un Rebeca se acuesta con la cirujana cardiovascular era algo que no quisiera escuchar, pues ni en 1.000.000 de años eso iba a suceder. Había decidido tomar un día libre para poder pensar las cosas con claridad. Esto era un tema que no podía hablar con nadie, y aunque probablemente Nam y los demás lo saben, no quería acercarme para preguntar su opinión, pues sabía bien lo que responderían. Además, ellos han dejado muy claro no ser personas que se meten en temas ajenos. Ese trabajo lo tengo yo. Mientras camino por las calles de Londres, me pierdo en mis pensamientos mientras escucho música relajante a través de mis audífonos. Lana del Rey tenía la voz de los mismos dioses y algunas veces escuchaba su música cuando me sentía demasiado abrumada. No comprendo cómo hay personas que tienen relaciones con su música de fondo. Sin saber bien a dónde dirigirme, camino con mis manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta invernal. El frío es algo que me agrada y siempre aprecio cada vez que Londres está de este modo. Ignorando las vibraciones de mi teléfono, las cuales probablemente son llamadas de Erin o Melissa, elevo la mirada y me sorprendo al notar el edificio residencial de Frin. Inclino mi cabeza y suspiro, mirando a los lados. Bien, Becky, solo sé madura y supera esa molestia. Esto es por tu bien, me susurro, caminando hasta llegar a las puertas del edificio. El guardia de seguridad me sonríe, reconociéndome por mi última visita, así que, caminando directamente hasta el elevador, no lo pienso mucho, presiono el botón que debo y trato de calmar mi ansiedad, pensando en que esto es por mi bien y para poder darle a mi familia lo que se merece. Soy una Armstrong y no puedo tener pánico ante un quirófano. Al llegar al nivel que debo, camino hasta la puerta ya familiar y, deteniéndome por varios segundos, miro hacia la ventana, con un pensamiento fugaz pasando por mi cabeza. ¿Y si Samantha está aquí? ¿Debí llamar antes? ¿Debería regresar?
Muerdo mi labio, sintiéndome ansiosa. La presión en mi pecho comienza a aparecer y mis manos sudan. Toco la puerta 2 veces y espero, mirando mis zapatos. A los 2 minutos la puerta se abre. Sarocha me mira con una ceja elevada y luego mira hacia el pasillo, probablemente esperando a alguien más conmigo. Aceptaré la ayuda. Hablo bajo, manteniendo mis manos dentro de mi chaqueta. Ella no dice nada, simplemente me da espacio para ingresar a su departamento y cuando lo hago, camino hasta su sala de estar, tomando lugar en su sofá. No creí que lo hiciera. Ella camina hasta estar cerca del sofá manteniéndose de pie. Imaginaba que su orgullo podría más. Lo único que le pido es que seamos profesionales en esto. Frin suelta una risa caminando lejos del sofá. Al girar mi rostro, ella se está dirigiendo hasta la cocina apagando la estufa. ¿Profesionales?, susurra, vertiendo el agua caliente en otra olla. ¿Cuándo ha sido profesional en cuanto a su trato conmigo? Giro los ojos, suspirando en frustración. Sabía que esto era una mala idea. Es una sola cosa la que le estoy pidiendo. No le pido que libere a China. Hablo firme, caminando hasta la cocina. Sé que necesito ayuda, pero no deseo tomar terapia. Frin me mira a los ojos, dejando de lado lo que estaba haciendo. ¿Acepta o no? No utilice ese tono conmigo. Habla firme, cruzándose de brazos. Tal vez con sus padres funcione, pero no conmigo. Si estará aquí, quiero respeto a mi casa y a mí. Dame también el respeto que merezco. Me cruzo también de brazos, sin apartar la mirada de ella. Ese orgullo tuyo, susurra, bajando la mirada, inclinándose un poco para sacar una bandeja de su horno. Está bien. Parpadeo varias veces sin comprender. Bajo mis manos y las apoyo sobre el mesón de mármol, mirando lo que hace. ¿Lo acepta tan fácil? Frin se ríe, sacando las galletas de la bandeja una a una, acomodándolas en un plato alargado. ¿Quiere que me coloque a discutir?, pregunta sarcástica. Puedo hacerlo y decirle todo lo que pienso. Frunzo el ceño. Esto es para usted. Si quiere que perdamos el tiempo discutiendo, es su decisión. No soy yo quien tiene ataques de pánico. Al escuchar sus palabras, me daba cuenta de que tiene razón. ¿No se lo dirás a mi madre?, pregunto, notando cómo sirve en un pequeño plato 2 galletas acercándolo a mí. Meterme en cosas que no me incumben no es lo mío, pero si puedo ser de ayuda, eso haré. Sirve en una taza café y luego le agrega un poco de leche. No se lo ha mencionado a su madre y es por razones suyas, no es mi problema. Acerca la taza hasta mí, indicando que puedo comer. Tomo lugar en una de las sillas de madera del lugar y bebo un poco del café con leche que me hizo, sintiendo un agradable sabor en mi boca. Frin también hace lo mismo con su taza, degustando su creación y moviendo su cabeza, orgullosa de lo que ha hecho. El silencio entre las dos, por alguna razón, no es incómodo. Ambas estamos perdidas en nuestros pensamientos, comiendo de aquellas galletas. La idiota es buena cocinando. Solo una cosa le voy a pedir. Ella rompe el silencio, terminando de beber su café. Nada de su comportamiento de diva aquí. Este es mi lugar y va a hacer lo que le pida. Elevo una ceja, sin comprender. ¿Tengo que venir?, pregunto con inocencia. ¿Me ves con algún consultorio? Elevo mi mano y le saco el dedo del medio haciendo una mueca. Te lo digo en serio, Rebeca, no tolero ese comportamiento. No toleras nada, susurro lo suficientemente alto, bebiendo de mi café, evitando mirarla. No, sobre todo a personas como usted. La miro sin parpadear, sintiendo cómo parece querer matarme con su mirada. Niñas mimadas con actitud de diva. Tiene talento, eso se lo reconozco,
pero vive en un mundo de fantasía, creyendo que todo es fácil y divertido. Sus palabras son cuchillos filosos. La ira comienza a crecer en mi interior, generando que la mire con el ceño fruncido, ocultándose detrás de la protección de sus padres, como si ellos le fueran a dar todo. Tampoco soy su fanática. Hablo firme, colocándome de pie. Mi corazón palpita a gran velocidad, sintiéndome verdaderamente molesta. Se cree superior a cualquier persona, pero la realidad es que su carácter es una completa basura. Usted es grosera y déspota, no le importa a nadie más que usted, y probablemente así sea toda su vida. Me giro para comenzar a caminar, pero a mitad de camino me detengo, notando cómo ella se acerca hasta donde estoy, deteniéndose a solo unos metros de mí. Y sí, soy mimada, pero es porque mis padres siempre han querido darme todo y hacer de mí alguien lleno de felicidad, cosa que usted no conoce, quizá ni siquiera sabe lo que es el amor, y por eso siempre está con esa cara seria. Ella me sujeta del brazo con fuerza, mirándome fijamente, con sus ojos llenos de completo enojo. Me mantengo firme en mi lugar, sin dejarme intimidar. «Eres una niña estúpida», susurra, sujetando con fuerza mi brazo. «No me conoces». «Y usted es una idiota», le digo de vuelta, sujetando su mano en mi brazo para que me suelte. «Usted no me conoce». Ambas nos quedamos en la misma posición, mirándonos fijamente. Sabía que venir aquí era una pésima idea, digo después de unos segundos, generando que Frin me suelte. «Usted no me puede ayudar». «Lo haré». Escucho su suspiro, pasando una mano por su cabello. «Siéntate allí, quítate los zapatos y cruza tus piernas». Ella se aleja de mí, evitando mirarme. Comienza a mover unas cosas cerca de su TV, y luego este se enciende. «Haz lo que te digo», habla firme. No comprendía cómo de un momento a otro nuestra discusión había pasado a segundo plano, dejando un ambiente extraño entre las dos. Mi corazón palpita a gran velocidad, pero fue por la reciente exaltación, así que, tratando de controlar mi respiración, tomo lugar en el suelo, haciendo lo que ella me dijo. Sabía bien que estas discusiones siempre iban a estar presentes. Ambas no soportamos la presencia de la otra, pero tarde o temprano, sea ella o sea yo, debemos aprender a tolerarnos. Yo necesito hacerlo para poder controlar mi ansiedad y ella debe hacerlo para poder trabajar. De algún modo extraño, ambas necesitamos de la otra. Alrededor se escucha música suave, un juego entre violines y sonidos de la naturaleza, junto a un suave piano tocando notas repetitivas. Ella se posiciona frente a mí, quitándose sus sandalias de casa, sentándose hasta casi chocar sus rodillas con las mías. «Eres muy intensa cuando discutes», ella comienza. Puedo decir lo mismo. Las palabras salen naturales de mi boca, sorprendiéndome por el enorme cambio que ocurrió entre las dos en menos de 2 segundos. Ambas teníamos serios problemas. Lo importante aquí es mantener tu mente en blanco. Ella comienza a tutearme, mirándome a los ojos. Los ataques de ansiedad o de pánico aparecen sin aviso, generan que te sientas desesperado y sin salida, sofocándote y dejándote en un estado de shock. Habla tranquilamente, para nada comparado a la discusión de minutos atrás. Cada vez que sientas que un ataque llega, trata de tranquilizar tu mente. Borra cada pensamiento que perturba tu cabeza y busca un lugar seguro, un lugar del que solo tú sepas. Salto del susto cuando ella toma mis manos, girando mi muñeca para colocar mis palmas hacia arriba. La meditación ayuda. Nunca he meditado. Por alguna razón, mi tono de voz es bajo, casi como si sintiera que podría arruinar el ambiente si hablo con fuerza.
Ella hace un sonido con su boca, silenciándome. «Por algo estás aquí», responde, manteniendo sus ojos fijos en los míos. «Cierra tus ojos». «¿Qué?», pregunto riéndome y negando. «No haré eso. Puedes hacerme algo mientras tengo la guardia baja». Frin golpea mi frente con su mano, generando que abra mi boca en sorpresa. «Puedo hacer cualquier cosa sin necesidad de que tengas tu guardia baja. Haz lo que te digo». Acaricio el área golpeada con mi mano, haciendo un puchero, pero luego vuelvo a mi posición cerrando mis ojos. Busca un lugar feliz para ti, en lo más profundo de tu mente. Busca lo que te trae tranquilidad y seguridad. Refúgiate allí, y cada vez que sientas un ataque de ansiedad, recuerda que puedes llegar a ese lugar. Hago lo que me dice, recordando algún lugar de mi pasado. Esos pensamientos son intrusivos, nada es real. Lo que sea que te diga que está mal es mentira. Tu cabeza es tu propio enemigo y no debes permitirle ganar. ¿Cuál es tu lugar? Abro los ojos, encorvándome. No recuerdo nada. Nuevamente me golpea con su mano, mirándome con enojo. «Deja de golpearme», la empujo, así que ella abre su boca en sorpresa. «Te juro que me estoy arrepintiendo de esto», susurra. «Concéntrate, busca un lugar feliz a donde quieras ir. No lo sé, no te diré el mío». Hago una mueca, imitándola. Sujeto su mano cuando ella quiere golpearme nuevamente y sonrío con orgullo, sabiendo que detuve su movimiento. «Rebeca, toma esto en serio, de otro modo puedes irte, es tu decisión». «Está bien, lo siento». Nuevamente cierro mis ojos, dejándome envolver por el sonido alrededor y tratando de hacer lo que me pide. Busco el modo de tranquilizar mis pensamientos y consigo dejar mi mente en blanco. En ella, un hermoso prado verde aparece, con árboles altos y una cascada en el medio del lugar. El agua fluye entre el suelo verde, resaltando con la luz del sol, permitiendo que todo se sienta de fantasía, mágico, lleno de tranquilidad. Me permito sonreír al saber que lo logré. Entre mi pensamiento aparecen varias mariposas de color azul y naranja, volando sobre mí. Aún sentada en aquel hermoso prado, me permito disfrutar de la sensación de sentir a las mariposas en mis brazos, incluso una posándose en mi nariz, aleteando con suavidad sus alas, como si estuviera admirándome. Siento mi cuerpo ligero, como una pluma. Mi corazón está en calma, mi respiración tranquila y mi mente en descanso, algo que nunca antes había sucedido. Vuelvo a sonreír, sintiendo las caricias de las mariposas en mis manos, en mis dedos, en mis palmas. Un toque suave y delicado, un toque mágico, un toque que me transmite sensaciones inimaginables. Luego de unos segundos, me permito abrir los ojos por un momento, observando el sofá frente a mí, y, al girar mi rostro, me encuentro a Frin acostada en el suelo, con sus dedos entrelazados sobre su pecho y sus ojos cerrados. La miro por varios segundos. La música aún suena, pero no sé cuánto tiempo ha pasado. Miro a los lados en busca de un reloj, pero no consigo nada. Sin embargo, me percato de la sensación en mí. Una sensación de calma y tranquilidad, una sensación que me agrada demasiado. Para ser tu primera vez, duraste lo suficiente. Ella rompe el silencio, abriendo sus ojos para mirarme. Han pasado solo 10 minutos. Tranquila. La miro demasiado sorprendida. No pude sentir el momento en que se alejó de mí. ¿Conseguiste tu lugar? Parpadeo de nuevo, sintiendo que estoy en un sueño. Me muevo en el suelo para posicionarme más alejada de ella, y cuando tengo una distancia prudente, me acuesto, su cabeza y la mía estando alejadas por varios centímetros. Creo que lo hice. Hablo con duda,
entrelazando mis dedos para posicionarlos por debajo de mi pecho. Fue agradable, no pude sentir nada, solo me sentía allí. Cada vez que sientas un ataque de pánico, recuerda tu lugar seguro. Allí todo es calma y tranquilidad. No lleves el caos a ese lugar. ¿Bien? Ella gira su rostro, mirándome. Puedes hacerlo en tu casa. Te enviaré una copia de la balada. Pensé que me ayudarías. La miro, frunciendo el ceño. Lo sugerí porque pensé que no querías venir, pero si quieres que te ayude, está bien. Ella se levanta del suelo, sentándose. Es suficiente por hoy. Generalmente debes meditar por 1 hora, pero con esos 10 minutos tuviste un gran avance. Me levanto también, buscando mis zapatos. Y trata de traer ropa cómoda. Si estarás 1 hora meditando, tu cuerpo no merece un castigo. Muevo mi cabeza, escuchando con atención. ¿Puedo hacerte una pregunta? Frin se pone de pie, caminando hasta su TV para detener el video, haciendo un sonido con su boca para que continúe. ¿Desde cuándo haces esto? ¿Tus ataques eran frecuentes? Era una pregunta. Decide cuál. Nuevamente su tono firme aparece, recordándome que no debo tomar tanta confianza. La primera. Aclaro mi garganta, colocándome de pie. En realidad, quería saber más sobre la segunda, pero tenía el presentimiento de que ella no respondería a esa. Medito desde hace varios años. Es su simple respuesta. Muevo mi cabeza agradeciendo la información. Debo estar en el hospital mañana, pero puedo venir por la tarde, le informo, pues no quería generar molestias si la interrumpía en algo. Mi guardia inicia a las 10 de la noche. Estaré aquí por 2 largas semanas, Rebeca. No me iré a ningún lado. Responde con sarcasmo. Meto mis manos en los bolsillos de mi chaqueta, mirándola. Solo te informaba, no quisiera interrumpir alguna visita. Le respondo en el mismo tono, quitándome para comenzar a caminar. Gracias. Giro para mirarla, haciendo una pequeña reverencia. Me agrada cuando no está en su papel de tirana. Vuelvo al trato formal, girándome para continuar con mi camino. Y usted me agrada cuando no es una niña mimada. Su voz resuena, causando que sonría. Al salir de su departamento, me dirijo hasta el elevador. Sin poder evitar sonreír, me siento bastante bien. Después de aquel pequeño momento de meditación, no sabía de dónde había aparecido el prado, pues jamás había estado allí, pero la sensación que me causó fue perfecta y, sin duda alguna, quisiera volver a sentirla. La tranquilidad que se generó en mi mente y corazón fue única, algo que no había estado allí desde hace mucho tiempo, y si aquello me ayudará con mis ataques, sin duda alguna lo repetiré cuantas veces sea necesario. Sonrío nuevamente al recordar las mariposas. Siempre han sido mi insecto favorito, pues tienen un efecto de evolución demasiado largo y sorprendente, desde su nacimiento hasta su crecimiento como oruga, y luego convirtiéndose en una hermosa mariposa que dura poco en vida, pero lo suficiente para dejar ver lo que verdaderamente es. Alguien pequeño, hermoso, con aleteos tan rápidos que pueden ver el mundo al volar. Son efímeros, no duran mucho, pero sí lo suficiente para ver lo maravilloso del mundo,